Muy bien, miren, el tema que vamos a tratar va a ser enfocado desde el punto de vista del neurocirujano. Entonces, desde el punto de vista del neurocirujano, podemos tratar las infecciones y también la parasitosis del sistema nervioso central. Es decir, la cirugía tiene que ver en parte en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? De los pacientes que tienen o infecciones o parasitosis del sistema nervioso. Hay una serie de situaciones como las que se muestran en este listado y algunos conceptos que quiero destacar en este listado, que ustedes conozcan. Por ejemplo, la meningitis postraumática con fístula de líquido cefalorraquídeo, dice aquí. Entonces, aquí está señalándose una condición clínica donde hay una infección que se presenta en el contexto de una fístula. Hay que entender que la fístula es una pérdida de líquido cefalorraquídeo a través de un defecto en el cráneo y un defecto en las meninges. Recuerden que el espacio subaracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, está entre el aracnoides y la pía madre. Entonces, es un espacio cerrado. Para que pueda salir líquido, para que se produzca lo que se llama una fístula, es necesario que ese espacio se abra. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una fractura en el cráneo, pero también cuando ocurre a esa fractura se le acompaña una laceración del aracnoides. O sea, tiene que lacerarse la dura madre y el aracnoides para que pueda salir líquido cefalorraquídeo. Si sale líquido cefalorraquídeo, puede en sentido inverso, por ese camino, ingresar microbios y producirse una meningitis. ¿Ok? Entonces, en la meningitis postraumática hay una salida de líquido cefalorraquídeo y un ingreso de microbios a ese espacio, al espacio subaracnoideo. Por eso una meningitis de este tipo en realidad es una lectomeningitis, es decir, una inflamación de las lectomeninges. Dicho de otra manera, del aracnoides y de la pía madre. Entonces, ese proceso infeccioso puede también ocurrir, por ejemplo, cuando se opera un paciente. Igual se abre el cráneo, se abre la dura madre, se expone el cerebro y en esas horas que dura la cirugía puede contaminarse el espacio subaracnoideo y se produce entonces una meningitis posoperatoria. ¿Okay? Entonces recuerden que en el espacio aracnoideo no existe ni un solo microbio. Entonces, el ingreso de microbios al espacio subaracnoideo puede generar un proceso inflamatorio llamado meningitis. Puede ser por fístula o puede ser por una exposición durante una cirugía. Otro mecanismo por el cual puede ingresar al sistema nervioso microbios es cuando uno coloca un sistema de derivación del líquido cefalorraquídeo. Ustedes seguramente han tenido la clase de hidrocefalia y saben que para tratar una hidrocefalia hay que colocar un sistema de derivación, un sistema interno. Ese sistema interno habitualmente es una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces la colocación de ese sistema, si el sistema se contamina, puede ingresar microbios al ventrículo, a los ventrículos y generarse una infección. También puede haber infección en el parénquima cerebral mismo. Entonces, una colección de pus, que es el acceso, ¿no? Dentro del cerebro puede ser producido también por una colocación de un sistema de derivación o puede ser producto de una cirugía donde se ha extirpado, por ejemplo, un tumor y en el lecho operatorio puede generarse la formación de un acceso. O puede haber exceso de otro origen, ¿no? Por continuidad, etcétera. Pero la colección del pus dentro del cerebro puede generar, como digo, un acceso, que puede ser de necesidad quirúrgica, no siempre se opera. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos entonces infecciones en el espacio aracnoideo, en el espacio subaracnoideo. Perdón, en el espacio aracnoideo tenemos infecciones en los ventrículos, generalmente en los ventrículos, cuando se coloca una derivación ventrículo peritoneal, por ejemplo, infecciones en el parénquima. También tenemos infecciones por encima o por debajo de la dura madre. Entonces tenemos, cuando está por debajo de la dura madre, se usa la expresión empiema subdural. Y por encima de la dura madre, de acceso epidural, cerebral, ¿no? Porque esto podría estar también en la columna. Podría ser un empiema subdural a nivel raquídeo o un acceso epidural a nivel raquídeo, como se menciona aquí abajo. Pero no solamente se puede comprometer estos espacios, sino también
el mismo cráneo. Entonces, podríamos hablar de una osteomielitis craneal o una osteomielitis vertebral. Puede haber, así como hay acceso cerebral, también un acceso intramedular. Entonces, son circunstancias clínicas en las cuales la neurocirugía está involucrada, ya sea como un factor de riesgo, por ejemplo, una cirugía de cráneo o la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, o como parte del tratamiento, el manejo de situaciones donde hay infecciones, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, están algunos conceptos. El empiema subdural, en realidad aquí se utiliza el término empiema como que ya existe una cavidad subdural real, porque empiema es la colección de pus en un espacio real, mientras que el acceso es una colección de pus, ¿no? Un proceso supurativo, como dice acá, donde no hay un espacio, sino que la colección de pus misma se hace un espacio. Esa es la diferencia entre empiema y acceso. ¿Ok? Pero es fácil recordar que empiema subdural, acá se dice acceso epidural, empiema subdural, ¿no? Entonces, solamente uno está por encima de la dura y el otro está por debajo de la dura. Muy bien. Bien, entonces, aquí tenemos elementos, una serie de situaciones en las cuales podrían comprometerse el cráneo, el sistema nervioso, dependiendo de dónde ocurre la infección. Aquí esta imagen representa el cráneo, miren aquí estima, y hay infección del sistema nervioso, perdón, del hueso, sería una osteomielitis, ¿no? Esto puede, una infección del hueso, ¿no? Puede haber una infección también en el parénquima, sería acceso, una infección en el espacio suranoideo, una meningitis, una infección dentro de los ventrículos, una ventriculitis. ¿Ok? Entonces, hay una serie de situaciones que pueden producir infección en distintas estructuras anatómicas, localizar la infección en distintas estructuras anatómicas. Una fractura de cráneo, como menciona acá, que produce una laceración de la aracnoides, como les mencionaba, de la dura madre y la aracnoides, genera fístula, salida del líquido cefalorraquídeo, quizás por el oído, quizás por la fosa nasal, pero también posibilita el ingreso de microbios al espacio subaracnoideo, ¿no? Sería una complicación, por ejemplo, de un traumatismo craneal, de un TEC, con fractura y fístula del líquido cefalorraquídeo, el desarrollo de una meningitis. Ok, ahora, depende también de la localización de la infección para que se tenga la clínica, ¿no? Si la infección está en la aracnoides, pues habrá un síndrome meningio. Pero si la infección es un acceso, hay una colección de pus en el parénquima, habrá signos de focalización. Entonces es importante la clínica, ¿no? Para distinguir si la infección es un acceso o es una meningitis. Muy bien, entonces estas son estructuras, como digo, una colección de pus encima de la dura madre sería un acceso epidural. Acá tenemos, y este ya el espacio aracnoideo, una meningitis, ¿no? La aracnoides, dura madre y aracnoides y la pía madre, se produce una infección, una meningitis. Y miren, esta gráfica es para ubicarnos anatómicamente. Cuando existe una infección sobre la dura madre, esta dura madre se separa del hueso y se produce lo que se llama el acceso epidural. Es como un hematoma epidural, ¿no? Está encima de la dura madre, entre el hueso y la dura madre. Pero acá también hay una imagen que muestra que hay una lisis del hueso. Esta es una osteomielitis. ¿Cómo se trata el acceso epidural? Como, como cualquier acceso, ustedes saben que cualquier acceso debe ser drenado. ¿Por qué? Porque los accesos tienen que ser drenados. Porque en el corazón, digamos, en el centro del acceso, aquí el material purulento está formado por leucocitos, por bacterias, por detritus, o sea, el combate que se produce acá entre leucocitos y bacterias se produce destrucción de celular, hay restos celulares, hay proteínas, hay líquido, ¿no? Entonces, esa zona está lejos de la vascularidad. Entonces, cuando uno da un antibiótico, no llegan los antibióticos a la zona central del acceso. Puede llegar a la superficie, pero no ingresa. Entonces, los microbios que están aquí
no son afectados por el antibiótico. Es necesario entonces abrir el cráneo. Entonces, ¿cómo se trata un acceso epidural? Pues haciendo una eliminación del hueso, porque acá si existe esto, una osteomielitis, el hueso se defiende mal. Entonces hay que eliminar parte del cráneo, el hueso enfermo que tiene los microbios, esta parte se elimina, ¿sí? Se elimina y hasta donde está el hueso sano ya, donde empieza el hueso sano, para uno y otro extremo, y se evacúa la colección de pus. Okay, acá tenemos una imagen de un acceso epidural a nivel del raquis. ¿Okay? Bueno, entonces avanzamos. Infecciones del sistema de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Entonces, acá dice sistema de derivación ventrículo-peritoneal porque el sistema más común, el que más se usa para tratar las hidrocefalias, es el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, porque hay distintos tipos. Por ejemplo, acá, miren, esta es una hidrocefalia hipertensiva, ¿no? Tiene la triada de una hidrocefalia hipertensiva, tiene ventriculomegalia, o sea, ventrículos grandes, edema periventricular y el borramiento de surcos. Si un paciente tiene ventriculomegalia, edema periventricular y borramiento de surcos, tiene una hidrocefalia hipertensiva. Entonces, este paciente requiere un sistema de derivación. ¿Por qué está haciendo hidrocefalia? Porque el líquido cefalorraquídeo que se forma en los ventrículos no puede ser eliminado, se está acumulando. Y esta acumulación produce el aumento de las cavidades ventriculares. Y este aumento eleva la presión, está dañando el cerebro, está comprometiendo la salud del paciente, hay una hipertensión endocraniana, hay un compromiso del tronco cerebral. Miren, acá son las astas anteriores, el tercer ventrículo, acá está el acueducto. Entonces es necesario evacuar este líquido. Entonces, y para eso se coloca, como se ve acá, un sistema de derivación, un shunt, un bypass, dicho de otra forma, ¿no? Que evita el camino, porque normalmente el líquido debe salir por los agujeros que tiene el cuarto ventrículo hacia el espacio aracnoideo y ascender para ser eliminado en las vellosidades aracnoideas. Se forman los plexos aracnoideos dentro del ventrículo y se elimina en las vellosidades aracnoideas. ¿No? Entonces, como no puede seguir ese camino porque hay algo que lo impide, ya sea en el espacio suranoideo o dentro de los ventrículos, hay que hacer un puente, ¿no? Entonces, una alternativa de drenaje, digamos. Entonces se coloca el sistema de derivación. ¿Ok? Entonces, que es ventrículo peritoneal usualmente, ¿no? Podría ser así, ventrículo atrial, se va hacia el corazón, o podría ser también, o en vez de atrial, podría ser un ventrículo pleural, se va a la pleura, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la cavidad pleural, en el sistema vascular o en el peritoneo, el líquido que está siguiendo un camino se elimina, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿no? Al colocar el sistema, el líquido sigue pues de ventrículo, acá hay un reservorio o válvula, y sigue el catéter distal que llamamos. Entonces, pero este sistema se puede contaminar, y al contaminarse va a haber la presencia de bacterias en el sistema, de microbios, ¿sí? ¿Ok? Y también estos microbios pueden seguir un camino retrógrado y ingresan a la válvula, ¿ok? O pueden contaminarse el mismo catéter ventricular, el que ha sido colocado en el ventrículo. Porque si vemos la tomografía, hay un catéter ventricular que se coloca directamente al ventrículo atravesando el parénquima. Se conecta a la válvula o reservorio y esta válvula se conecta a un catéter distal que va hacia el peritoneo, hacia la pleura o hacia el atrio, como les mencionaba. Entonces puede contaminarse el catéter proximal o distal, cualquiera de los dos, ¿no? El distal
o el proximal al ventrículo. Entonces el catéter ventricular o proximal puede estar contaminado o puede contaminarse de la válvula, etc. Y pues los microbios pueden ingresar al ventrículo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Pues se genera una infección. ¿Qué tipo de infección? Pues como el catéter está en los ventrículos, va a haber la presencia de microbios en los ventrículos. ¿Ya? Presten atención entonces, ¿qué tipo de infección es la que genera la infección del sistema de derivación? Pues una ventriculitis, ¿no? Una ventriculitis. ¿Ya? Entonces, eso es lo más común. Ese es un problema, puede generar una infección que es una ventriculitis. Igual que en esta gráfica, en esta tomografía, si la infección estuviese acá, en la superficie, en el espacio subaracnoideo, sería una aracnoiditis. Los microbios estarían en el espacio subaracnoideo. Aquí, por la presencia del catéter que está en el ventrículo, los microbios lo primero que ocupan son el líquido cefalorraquídeo ventricular. ¿Okay? Entonces se produce una inflamación. Pero los ventrículos son cavidades. Se inflaman los ventrículos, lo mismo, las cavidades se inflaman. En realidad, la ventriculitis, acá está, este es el epéndimo, ¿no? Aquí, ¿ok? En realidad lo que está pasando es que hay una reacción inflamatoria. Acá hay una serie de microbios, pero van a invadir también el parénquima. Entonces se va a dañar el parénquima, va a haber una infección del sistema nervioso, no solamente la presencia de microbios en el líquido. El cerebro alrededor se va a dañar y se va a dañar severamente. Es una infección grave del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? Lo más común, o el tipo de infección más común que se produce como complicación de una colocación de un sistema de derivación como este. Ya les he dicho, el más común es el sistema de derivación ventrículo-peritoneal, el que más se usa, pero cualquier sistema, sea atrial, pleural, etcétera, si se infecta, puede producir una infección localizada en los ventrículos. Se llama ventriculitis, ¿no? Ventriculitis. Pero también hay otras complicaciones bueno, este es un sistema, otro tipo de válvula de un niño, ¿no? Se muestran los tres componentes que les mencionaba: el catéter proximal o ventricular, la válvula y el catéter distal, ¿no? O puede ser peritoneal, atrial, etc. Entonces, acá es un ejemplo de atrial, este es un caso particular que se llama lumboperitoneal. ¿Ya? Va del espacio subaracnoideo lumbar hacia el abdomen, hacia el peritoneo. Pero estamos hablando de estos sistemas, ¿no? Donde hay contaminación del líquido ventricular y se produce la ventriculitis. Esta imagen es lo que se ve acá hiperdenso, esto de aquí es sangre. Y aquí también, esto de aquí es sangre. ¿Ya? Esta es una tomografía, se ven los ventrículos y la sangre, como el paciente está mirando hacia el techo, la nariz estaría acá, esta es la parte posterior de la cabeza del paciente. Por decantación, la sangre tiende a irse siempre hacia las astas occipitales de los ventrículos. Entonces, esta imagen es una complicación hemorrágica, pero la he puesto para que se ubiquen qué es lo que pasa cuando se produce una infección. Aquí este círculo en realidad es un catéter, ¿no? Cortado a nivel del corte tomográfico. Y acá también es el catéter, cortado a nivel, pues, del corte tomográfico, ¿no? Este círculo hiperdenso y redondo, ¿no? Es el catéter. ¿Ok? O sea que el catéter está entrando a través del cráneo, ¿sí? A través del cerebro y se está ubicando a ese nivel, ¿sí? Entonces, depende, según los cortes, uno puede tener una imagen dentro del ventrículo o puede tener en el camino. Bueno, pero esta imagen lo que busca es demostrarles que así como puede haber un sangrado en el parénquima, porque este es en el parénquima cerebral, puede haber un sangrado intraventricular. Lo mismo, la infección puede localizarse, no podemos ver la infección, los microbios, digamos, pero puede haber microbios que van a tender a ubicar el líquido ventricular, ¿ok? Solo que los microbios no se van a decantar, digamos, como en la sangre, sino van a tender a ubicarse en distintos ventrículos,
Obviamente sí, también se va a decantar si es un material denso, purulento, se va a ir hacia el fondo. Pero lo que les quiero demostrar a través de esta imagen es que los microbios pueden invadir los ventrículos, ¿ok? Y generar complicaciones de la colocación de una derivación, serían la ventriculitis y el acceso, ¿ok? Cerebral. Así como las complicaciones hemorrágicas, perdón, sería la hemorragia intraventricular y la hemorragia intraparenquimal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Pues esta ocupa el primer lugar, ¿ya? Entonces, está claro, ¿no? Entonces, la más frecuente es lo que vemos, ¿ya? La infección del sistema de derivación asociada es usualmente una ventriculitis, ¿ok? Muy bien. Entonces, supongamos que este paciente tiene un catéter, ¿no? Bueno, no suponemos, tiene acá su catéter proximal, ¿de acuerdo? Tiene su catéter proximal o ventricular. Este catéter se une a la válvula y esta válvula se continúa con el catéter distal, ¿ok? En condiciones normales, el líquido está fluyendo del ventrículo o el catéter hacia la válvula, llega a la válvula, pasa a la válvula y va hacia el otro catéter, ¿no? El catéter distal. Eso es lo que pasa. Si acá hay microbios, si se contamina, pues los microbios también van a seguir ese camino. Entonces vamos a tener microbios dentro del sistema, ¿ok? Vamos a tener microbios dentro del sistema. Pero es ventricular. ¿Dónde se toma la muestra para hacer diagnóstico de infección? ¿Dónde localizamos al microbio? Pues lo localizamos aquí. O sea, tomamos una muestra de la válvula, ¿ok? Porque ese líquido aquí está lleno de microbios también. O sea, no es necesario hacerle una punción lumbar a este paciente. Incluso si le hacemos punción lumbar, como los microbios están en los ventrículos, puede salir negativo. No encontramos al microbio. Entonces, por eso muchas veces nos interconsultan cuando hay sospecha que una persona que tiene un sistema de derivación, ha sido operado por hidrocefalia, hace fiebre, llaman a los neurocirujanos cuando en medicina interna, por ejemplo, tienen un paciente y no encuentran el foco de infección, entonces piensan que puede ser una infección del sistema, una ventriculitis, una infección asociada al sistema de derivación, a la válvula. Hacen la interconsulta para que el neurocirujano haga la punción, le extraiga el líquido del reservorio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde se extrae? Si hay una sospecha de ventriculitis, el neurocirujano lo toma del reservorio. ¿Okay? Entonces, la infección más frecuente asociada a la válvula sería la ventriculitis. Y para hacer diagnóstico, si queremos líquido cefalorraquídeo para encontrar el microbio, tomamos del reservorio, ¿ok? O válvula, ¿no? Del sistema de derivación, ¿ok? Entonces, de EVP, ¿no es cierto? Derivación ventrículo peritoneal, que es lo más común. Casi lo otro no usamos, ¿no? Excepcionalmente usamos una DVP, perdón, una derivación ventrículo pleural o ventrículo atrial, ¿no? Casi todos los pacientes tienen DVP, derivación ventrículo peritoneal. ¿Okay? Entonces acá hemos puesto acá una lista de complicaciones asociadas a la derivación ventrículo peritoneal y destaca la hemorrágica, ¿no? Infección del catéter, dice aquí. Hay otras complicaciones, malposición, neumoencéfalo, etcétera, el que la válvula no funcione bien, que drene muy poco o que drene demasiado, ¿ok? Etcétera. Pero como en toda cirugía, las dos complicaciones más frecuentes son la infección o la hemorragia. La hemorragia y la infección serían lo más frecuente de una derivación.
Ya siempre empieza. Si alguno de ustedes quiere ser cirujano o llega a ser cirujano, ¿no? Porque siguiendo su vocación, siempre van a tener las dos complicaciones más frecuentes para cualquier cirugía, que el paciente sufre una hemorragia durante o después de la cirugía, o que el paciente se infecte. Esas son las complicaciones que ocurren más frecuentemente, infección o hemorragia, ¿sí? Y dentro de las infecciones, en este caso, sería la ventriculitis en primer lugar, ¿ya? Estoy insistiendo, ¿no? Bastante, ventriculitis, es lo más, el acceso también, pero menos frecuente. Entonces, infecciones del sistema de derivación, ¿no? No son muy frecuentes como complicación, pero cuando ocurren, acá dice, se presenta un 10 a 15%, pero cuando ocurren, ¿qué forma adopta? Pues dice acá ventriculitis, ¿no? Y que dice, ocupa habitualmente las astas occipitales. Y hemos visto que tiende a decantarse, pues, ¿no? El material purulento tiende a irse hacia las astas occipitales. Pero en realidad la ventriculitis afecta todo el sistema ventricular, ¿no? De los ventrículos laterales realza el lineal ependimario. O sea, cuando se pone contraste, se dibuja la pared prácticamente de los ventrículos, ¿eh? ¿Ok? Entonces tenemos esto en primer lugar. Y la formación de acceso, como hemos visto en la tomografía, en el trayecto del catéter. Pero en segundo lugar, ¿ok? Lo más frecuente es ventriculitis. ¿Y cómo se maneja eso? Ustedes tienen el paciente, ha sido operado de una hidrocefalia, tienen el catéter, el paciente está haciendo fiebre, hay cierto deterioro de sensorio, ustedes sospechan, dicen, está haciendo una infección. Lo examinan, pero no tiene meningitis. Pero dice, no, pero puede estar haciendo una ventriculitis. ¿Por qué? Porque todavía el microbio no ha llegado al espacio subaranoideo, las meninges no están inflamadas. Entonces, puede no tener meningitis. O sea, un síndrome meningio, propiamente. Pero está haciendo fiebre y está medio eh, confuso, empieza a dar algunas manifestaciones neurológicas. Entonces, ustedes sospechan. Entonces, ¿qué puede haber? Mire, flogosis en el trayecto del catéter, ¿ya? O sea, ese catéter que hemos visto en la, aquí en las imágenes, por ejemplo aquí, esto está debajo de la piel. Si ustedes ven, el catéter a veces se puede, entre comillas, ver a través de la piel, ¿no? Es decir, se ve el relieve donde está el catéter. Y si ustedes lo ven, lo pueden palpar también, pueden palpar el catéter. Pero si ustedes ven que en el trayecto del catéter hay flogosis, ustedes ven que esta zona está inflamada, entonces usted dice, acá hay una infección que está rodeando el catéter. Ah, ya se contaminó. Porque si está infectado esto acá, los microbios van a subir siguiendo como una escalera, en sentido retrógrado, se van hacia el cerebro. Entonces ustedes tienen que hacer la consulta al neurocirujano, como les decía, ¿no? Si hay flogosis, sería uno de los criterios. ¿Ok? Si el catéter se expone, o sea, si la piel, como es muy delgada, se abre, se lacera la piel y se ve el catéter, obviamente ese catéter ya está contaminado, si tiene fiebre, si hay deterioro neurológico, como les mencionaba. Entonces hay que tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo del reservorio, ya no se olviden del reservorio. ¿Y qué pasa? Si se sale patológico, si es patológico, ¿qué hay que hacer? Pues hay que retirar, como dice acá, retirar el sistema de DBP y cambiarlo por un DBE. ¿Qué significa esto? DBP significa derivación ventrículo peritoneal y DBE significa drenaje ventricular externo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que tenemos al paciente, de la cabeza del paciente, el drenaje ventricular externo significa que tiene un catéter que está en el ventrículo, pero en vez de estar unido a una válvula, sale del cuero cabelludo hacia el exterior, hacia un recipiente. ¿Ok? Entonces, a un reservorio externo.
Por eso es drenaje ventricular externo, no va del cuerpo al cuerpo, digamos. ¿Ya? ¿Por qué ponemos esto? A ver, porque, miren, se hace esto porque tenemos que retirar, aquí arriba dice, tenemos que retirar el DBP, porque está lleno de microbios. Y si está lleno de microbios, los antibióticos no van a llegar. No tiene vaso, no tiene cómo llegar los antibióticos al reservorio, al catéter distal o proximal. Dentro de la luz no llegan. Entonces tenemos que quitarlo porque está totalmente contaminado. Y ponemos un sistema limpio, que sería el drenaje ventricular externo. ¿Ya? Entonces, en todo paciente que ustedes tengan, que se confirma, usted dice, este paciente está tiene flebosis y está haciendo fiebre, flebosis en el trayecto del catéter, y además está confuso, entonces hay que llamar al neurocirujano. Confirman con la toma de muestra del reservorio. ¿Qué tiene que hacer el neurocirujano? Operar al paciente. No lo puede dejar con el sistema porque está contaminado. Y ponerle un drenaje ventricular externo. ¿Ya? Entonces ustedes ya tienen que llamar al neurocirujano. Ustedes ya está infectado el sistema, es quirúrgico. Este paciente es quirúrgico. Tiene que ver al neurocirujano que le saque el líquido, que le confirme y que si confirma, que lo opere. Entonces el paciente se va a neurocirugía ya con su drenaje. Obviamente, como hay una infección que tiene que hacer, también darle tratamiento antibiótico. Entonces no se olviden, ¿ya? DBP. Si el paciente está con una infección, el DBE se cambia, se saca el DBE y se convierte el DBP se convierte en una DBE. El drenaje interno, la derivación ventrículo-peritoneal, se convierte en una derivación ventricular externa. Y este paciente tiene que recibir también sus antibióticos, ¿no? Sigue con sus antibióticos. ¿Ok? Sus antibióticos. Muy bien. Entonces, se toman muestras. Si el líquido se normaliza, hay que ponerle ya su DBP, ¿ya? DBP, nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué se pone un DBE? Porque no se le saca nada más, porque imagínense ustedes, pues, el paciente se le ha puesto una válvula, un sistema de derivación, porque tenía hidrocefalia. Si se le saca porque está infectado, hace nuevamente hidrocefalia, ¿no? Y el paciente puede fallecer por la hidrocefalia. Es necesario tener siempre un drenaje para combatir la hidrocefalia, pero un drenaje limpio. Se hacen cultivos, muestras, y si ya con los antibióticos se limpió, se quita el DB y se coloca un DBP nuevo. Ya no el primero, este ya se eliminó, ya se desechó. Entonces el tratamiento consiste en cambiar DBP por DBE y dar tratamiento antibiótico hasta que se normalice. Una vez que el líquido está normal, se coloca un nuevo DBP. ¿Ya? Está claro, ¿no? Presten atención entonces, ¿no? La secuencia. Retiro de DBP, colocación de DBE, tratamiento antibiótico, si se normaliza, nuevo DBP. ¿De acuerdo? Lo que sigue acá. Continuar tratamiento antibiótico. Continúa porque el tratamiento puede haber empezado ya desde antes, ¿no? Antes de la misma cirugía de colocación del DBE, del drenaje externo, ¿no? Entonces, si persistiese, se puede cambiar también el DBE por un nuevo DBE. ¿Ya? Otro limpio. Si tiene 7 días sin infectado, se puede cambiar y poner uno limpio, con la idea siempre de que esté siempre limpio el sistema que está drenando el líquido. No se le puede dejar sin nada, ¿ya? Es importante que entiendan eso, no se le puede dejar nada, si no hace hidrocefalia y puede fallecer por la hidrocefalia. ¿Ok? Entonces, la secuencia, repito, de derivación ventrículo peritoneal se retira, se coloca el DBE, se continúa el tratamiento antibiótico, se hace cultivos, gran cultivo, y finalmente, si ya está limpio, se coloca un DBP. ¿Ok? Muy bien, ese es el tratamiento de la complicación, de la complicación que puede pasar a un paciente que tiene
hidrocefalia a la cual se le coloca una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Se conoce entonces como infección asociada al sistema de derivación, ¿ok? Entonces, tratamiento antibiótico, pero previo retiro o cambio mejor del sistema de derivación ventrículo-peritoneal por un drenaje ventricular externo, hasta que se pueda recolocar uno nuevo, uno limpio. Muy bien, ahora vamos a ver sobre la neurocisticercosis. Y como le decía siempre, desde el punto de vista del neurocirujano. Entonces, la neurocisticercosis se caracteriza por esto, ¿no? No vamos a hablar de la parte de la biológica, del parásito, no. Sabemos que la Taenia solium produce esta enfermedad. La forma adulta pone sus huevos, esta es la forma larvaria, que afecta al sistema nervioso. Y acá pueden ver dos imágenes, donde lo primero que destaca acá son la presencia de estos elementos quísticos, con un elemento dentro, ¿no? Como puntos blancos se ven aquí en estas imágenes, que son los quistes de cisticerco. Y como pueden ver también, destaca que están ubicados en el parénquima. Recuerden la imagen entonces. ¿Cuál sería una forma de neurocisticercosis? La forma parenquimal, ¿no es cierto? Quistes intraparenquimales, así sería la neurocisticercosis. Pero miren el otro lado, tenemos quistes acá. Estas imágenes de puntos blancos aquí son los llamados escoles, ¿ya? Acá el parásito está vivo, la forma larvaria del parásito, la Taenia solium adulta está en el intestino, pero la forma larvaria es lo que invade el sistema nervioso y adopta esta forma quística y este elemento que aparece dentro del quiste es el escoles, que se ve aquí también. Pero entonces la forma parenquimal, y acá tenemos otras formas parenquimales, son quistes intraparenquimales. Pero miren, también hay formas intraventriculares, ¿ya? Entonces tenemos quistes parenquimales, quistes intraventriculares, acá también. O sea, en resumen, convirtiendo las imágenes en teoría. ¿Cuáles son las formas de neurocisticercosis? De acuerdo a su localización, hay una forma parenquimal, una forma ventricular. Existe una tercera forma que no aparece aquí, que es cuando los quistes están en el espacio subaracnoideo, en la base generalmente. ¿Ya? En la base del cerebro, ustedes recuerdan, el cerebro pueden verlo, ustedes imaginarlo, ¿no? Lo tienen el cerebro así, de costado, digamos, ¿sí? ¿Ok? Tienen el tronco cerebral por acá y tienen el cerebelo por acá, ¿cierto? Muy bien, tienen el cerebelo por acá. Entonces, puede haber quistes en el espacio suranoideo, generalmente a nivel de las cisternas. Los espacios más amplios se llaman cisternas, ¿no? Los espacios más amplios del espacio suranoideo se llaman cisternas, ¿okay? Y son de la base. Entonces, estas cisternas pueden estar llenas de quistes, ¿ok? Entonces, estos quistes que están en la base, entonces, no están en los ventrículos, no están en el parénquima, están en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Están llenando el espacio subaracnoideo, ¿ok? En la base del cerebro. Pueden estar ahí o aquí, ¿no? O aquí abajo en la cisterna magna que se llama, ¿no? Por donde sale el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo, la cisterna magna. Ahí están los agujeros de Lutschka y Magendie, ¿recuerdan? ¿No? El líquido ventricular sale por los agujeros de Lutschka y Magendie hacia el espacio subaracnoideo, hacia la cisterna magna. Ahí también puede haber. Como estos quistes se agrupan, ¿no? En esos espacios tienen esta forma, ¿sí? ¿Ok? Entonces voy a hacer solo para cuestiones mnemotécnicas, ¿no? ¿A qué se parece? A un racimo, ¿no? ¿No? ¿Ok? Entonces, por eso esta forma se llama la forma racemosa, ¿no? La forma racemosa. Entonces, de acuerdo a su localización, tendríamos la forma intraparenquimal, la forma intraventricular y la forma racemosa. ¿Dónde está la forma parenquimal? Pues en el parénquima. La forma intraventricular, en los ventrículos, dentro, son intraventriculares. Y la forma racemosa
presten atención, en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? En el espacio subaracnoideo. Entonces, sí, sería falso decir pues, que los quistes de la forma racemosa llenan el tercer ventrículo, o decir que los quistes de la forma racemosa llenan el ventrículo lateral, o los ventrículos laterales, ¿no? Porque la forma racemosa es la forma, ¿no?, de la neurocisticercosis que ocupa las cisternas de la base, el espacio subaracnoideo, ahí se ubican, ¿ya? Vamos a ver más adelante lo que se llama síndrome de Bruns y vamos a ver que la forma racemosa aquí, en esta cisterna magna, va a generar el síndrome de Bruns, ¿ya? Entonces, tendríamos tres formas. Ahora, estos quistes son formas viables del parásito. El parásito está vivo, digamos, ¿ok? Y hay una situación especial donde el quiste puede ser grande. Cisticerco gigante se llama, ¿no? Es poco frecuente, pero en ese caso el quiste se comporta como un proceso expansivo también. ¿Cuál es la clínica? En general, pues convulsiones, depende, pues, ¿no? Focalización, síndrome meningio, dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Todo dependiendo de dónde se localice. Puede haber problemas de hemiparesia, puede haber problemas de lenguaje, depende de dónde se localicen los quistes. Ok, entonces, formas vivas, ¿ya? Entonces, la forma parenquimal, la forma intraventricular y la forma racemosa. Parenquimal en el parénquima cerebral, en el cerebelo, ¿no es cierto? También, o el parénquima en general, ventrículos, ¿no? Y puede estar en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, y la forma racemosa en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Muy bien, entonces acá tenemos una imagen de unos puntos en esta tomografía que son calcificaciones puntiformes, como si se hubiesen hecho con un lápiz, ¿no es cierto? Con la punta de un lápiz, o un lápiz de color blanco, ¿no? Entonces son hiperdensidades puntiformes distribuidas al azar, miren. No están en el lóbulo frontal solamente, este lóbulo frontal, está en el lóbulo temporal, lóbulo parietal, están en cualquier lugar, ¿no? Por aquí y por allá. Este patrón de calcificaciones, estas hiperdensidades puntiformes, ¿ya? Han sido quistes de cisticerco, lo más seguro es quistes de cisticerco calcificados, ¿ya? Es decir, parásitos que han muerto, se ha producido una reacción inflamatoria local y es el sitio donde debido a la inflamación finalmente se ha producido una calcificación. ¿Ok? Porque los parásitos pueden incluso morir espontáneamente, ¿no es cierto? Cumplen su ciclo biológico. ¿Ok? Entonces ustedes pueden tener un paciente que viene, se golpea la cabeza, ustedes le hacen una tomografía y encuentran esto. No van a pensar que estos puntos han sido por el golpe en la cabeza. ¿Ok? Entonces ven esto y dicen, este paciente ha tenido neurocisticercosis. Estos son calcificaciones de neurocisticerco. Le pregunta, ¿a usted le dijeron que tenía neurocisticercosis? Sí, doctor, me han dado tratamiento. ¿Ya? Entonces son calcificaciones puntiformes distribuidas al azar. ¿Ya? O puede que simplemente el paciente, no, nunca me han dicho. Puede saber también, ¿no? Que los parásitos los haya tenido y, siguiendo su ciclo biológico, han pasado de la forma vegetativa, de quiste, se han destruido, se ha producido el proceso inflamatorio y finalmente se ha calcificado. Y acá miren, tenemos una miscelánea, ¿no? Una mezcla. Tenemos las calcificaciones puntiformes distribuidas al azar, ¿no? En distintas partes, pero también tenemos unas hipodensidades que son los quistes, con sus escoles, ¿no? Quistes con escoles, acá también, y tenemos esto, una zona hipodensa, ¿ya? Entonces esto es edema. Puede ser que haya ¿qué pasa? Cuando el parásito muere, mira acá, se produce una reacción inflamatoria. Entonces, si ustedes dan tratamiento con un antiparasitario a este paciente, van a empezar a morir todos estos quistes. Y el paciente puede tener alrededor de cada quiste edema,
edema, imagínense. Entonces todo esto va a ser edema, edema, edema. El paciente se puede poner muy mal. Entonces, un paciente que tiene así este grado de neurocisticercosis, ¿ok? Esta infectación tan severa, requiere sí tratamiento, pero requiere tratamiento hospitalizado, ¿ya? Y lo tiene que dar ya el neurólogo, ¿ok? Entonces, pero muy bien. ¿Y dónde entra el neurocirujano acá? Ustedes le pueden dar tratamiento a este paciente. Matan estos dos quistes, no pasa nada. Puede incluso, si tiene 2, 3 quistes intraparenquimales, puede ser ambulatorio. Pero acá no, ¿ya? Entonces acá tienen que ustedes pedir el apoyo del neurólogo. De repente el paciente empieza el tratamiento y se mantiene bajo observación, que puede ir a la UCI, etcétera, ¿ya? Porque puede ser una gran reacción, un gran edema cerebral y el paciente se puede poner muy mal, ¿ya? Ustedes pueden dar tratamiento así, 2, 3 quistes, y convulsión del paciente, bueno, pues le dan su anticonvulsivante y su antiparasitario, pero al de acá no, ambulatoriamente incluso, ¿no? Aquí no, ¿ya? Acá no, se puede poner muy mal. Pero ¿y el neurocirujano? ¿Qué hace el neurocirujano? Ajá, ¿dónde está el neurocirujano aquí? ¿Dónde estamos hablando de neurocisticercosis? ¿Y dónde entra el neurocirujano? Miren, cuando el paciente tiene quistes en el ventrículo, acá está el agujero de Monro, ¿ok? Entonces, el agujero de Monro comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Puede que el quiste tape el agujero, de tal manera, si tapa el agujero, el ventrículo lateral de ese lado ya no puede drenar hacia el ventrículo, al tercer ventrículo y se empieza a dilatar, ¿no? Se empieza a dilatar, se dilata, entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla una hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia, porque se acumula líquido, no puede el líquido pasar del ventrículo lateral al tercer ventrículo, ¿ok? O si el quiste, el quiste está en el tercer ventrículo, que estaría acá, ¿no? El tercer ventrículo, ¿qué pasa ahí? Pues los dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, se dilatan, pues, ¿no? Y se desarrolla una hidrocefalia, ¿ok? Una hidrocefalia. Eso el antiparasitario ya no funciona ahí, pues, ¿no? Y como cualquier hidrocefalia, ¿qué tendría que hacerse? Pues seguramente una derivación para combatir la hidrocefalia. Pero también se puede sacar el quiste, esto de acá, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de cirugías. Entonces, una complicación de la neurocisticercosis, entonces, es la hidrocefalia. Si el quiste, hay un quiste, ¿no? Un quiste, pero vamos a hacerlo acá, un quiste de cisticerco produce hidrocefalia porque está en el tercer ventrículo, eso sería una hidrocefalia obstructiva, ¿no es cierto? Una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Con dilatación de los ventrículos laterales, ¿ya? Se puede operar con una técnica endoscópica y sacar el quiste, o se puede colocar una DBP, ¿no es cierto? Una DBP, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de hidrocefalia produce un quiste intraventricular? Una hidrocefalia obstructiva, ¿no es cierto? Está dentro del ventrículo, tapa el drenaje de líquido. ¿Qué tipo de hidrocefalia? Pues una hidrocefalia obstructiva, ¿no? Presten atención entonces, ¿no? Una hidrocefalia obstructiva, pues. Es puede ser en el tercer ventrículo, puede estar en el cuarto ventrículo, puede estar en un ventrículo lateral. Siempre será obstructiva, ¿no? O no comunicante, que se llama. Es una obstrucción. Cualquier elemento que está dentro del sistema ventricular produce hidrocefalia obstructiva. Entonces, se puede decidir, el neurocirujano o los neurocirujanos pueden reunirse y decir, le sacamos el quiste o mejor le ponemos una válvula, depende de la situación, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros entramos por ejemplo, si el quiste está en el cuarto ventrículo, entramos al cuarto ventrículo y sacamos el quiste y se permeabiliza, no necesita una válvula. ¿Ok? ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué tenemos que operar? Porque miren,
a este quiste lo mata el antiparasitario, pero a estos no. O sea, el tratamiento con antiparasitarios es efectivo para las formas parenquimales, pero muchas veces no le hace nada a las formas ventriculares. Y la forma ventricular está produciendo la obstrucción. Si el medicamento no lo destruye, es necesario entonces hacer la cirugía para eliminar el quiste. ¿De acuerdo? Entonces, un quiste intraventricular produce hidrocefalia obstructiva. Tratamiento solamente con antiparasitarios no puede requerir, ¿no?, cirugía, ¿no? Cirugía para tratar el problema, la obstrucción, la obstrucción. Ahora, este quiste puede moverse, miren, estos quistes pueden moverse dentro del ventrículo y pueden tapar de manera intermitente. Tapan, cuando el paciente agacha la cabeza, tapan y endereza la cabeza, se destapa, entonces puede obstruir de manera intermitente y dar cuadros de dolor de cabeza de manera intermitente, cefalea, vómitos. Eso lo vamos a ver luego también, ¿ya? Entonces, aquí estábamos, por ejemplo, acá hay una dilatación, no muy severa, puede ser constitucional, ¿no? O sea, propio de la edad quizás, pero el quiste intraventricular entonces produce una hidrocefalia obstructiva. Pero como hablábamos, también la forma racemosa, si este es el cerebro, ¿no es cierto? Acá tenemos el cerebelo, acá tenemos el tronco cerebral. Decíamos que la forma racemosa podría también obstruir, llenar la cisterna magna, ¿no? Entonces el líquido no salir, ¿no? Entonces, si hay quistes por acá, el líquido no subir hacia la vellosidades, perdón, hacia las granulaciones aracnoideas, ¿no? Donde se van a absorber. Las vellosidades aracnoideas o granulaciones de Paccioni, ¿no es cierto? Ahí se reabsorben. Entonces se dilatan todas las cavidades, sería una hidrocefalia comunicante, ¿no? O la forma racemosa ya. Entonces puede haber quistes intraventriculares que producen una hidrocefalia no comunicante, un quiste intraventricular produce una hidrocefalia no comunicante u obstructiva, y la forma racemosa o la aracnoiditis que afecta acá por la neurocisticercosis, una forma comunicante, ¿no? Una hidrocefalia donde todas las cavidades están dilatadas. Y estas son unas clasificaciones normales, ¿ya? Hay que distinguir entre lo que es patológico y lo que es anormal. Miren, esta es la clasificación de la pineal de los plexos coroideos. Se ve como un avión en ala delta, ¿no? Aquí, acá, ¿no? ¿Sí? O un boomerang, ¿ok? Un triángulo, ¿no? Entonces es normal, ¿ya? Aquí tenemos la clasificación de los plexos coroideos y la pineal, clasificación normal. Acá clasificación de los ganglios basales, ahorita es la cabeza del caudado, acá está el tálamo, núcleo lenticular por acá. Son clasificaciones simétricas, pequeñas, puntiformes, uno y otro lado, normal. Esto es normal, esto es normal. Clasificaciones de la hoz del cerebro, nada patológico. Entonces es lo normal. Y esto es lo que estábamos viendo, ¿no? Las clasificaciones al azar, ¿no? Parénquima, parénquima, parénquima. Acá está, miren, una clasificación con un parásito que está cayendo prácticamente o ha estado cayendo al ventrículo, una clasificación. Entonces, este es clasificaciones puntiformes al azar, neurocisticercosis, ¿ya? Eso es clasificaciones al azar, como un disparo de escopeta, ¿no? De perdigones, ¿no? Va a distintos puntos. Diferente a esto de acá, ¿ven? Acá hay grumos, ¿no? Grumos, no, se concentra la clasificación. Acá también hay grumos, como ven. Acá hay una clasificación periventricular, dice toxoplasmosis, ¿no? Diferente a otro patrón de clasificación, se forman grumos, zonas de calcificación, pero no puntiformes. Hay puntiformes, pero tienden a coalescer, a formar grumos, montículos, digamos. Acá es periventricular, citomegalovirus, este es toxoplasmosis, como dice acá, rubiola, ¿no? Y del herpes,
Miren, hay una gran destrucción, una malasia y grumos, y es otro patrón. Entonces, esto tampoco no es común, ¿no? Esto no se ve casi, ¿no? Es raro. Lo que ustedes van a ver es esto, es lo típico, ¿no? Calcificaciones, puntiformes, dispuestas al azar en el encéfalo, ¿ya? Como un disparo de escopeta, como perdigones disparados por la escopeta, ¿sí? Muy bien, recuerden, es importante, presten atención. Muy bien. Y tenemos aquí, bueno, la fase del quiste, la fase vesicular, la fase coloidal, se convierte finalmente, es el proceso biológico, ¿no? Nódulo granular, se inflama, se produce una granulación y finalmente se calcifica. ¿Ok? Eso es lo normal. Bueno, la clínica, ya hemos visto distintas clínicas, convulsiones, dolor de cabeza, hipertensión endocraniana, obviamente si hay hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? O si es un quiste gigante de cisticerco, que también sería quirúrgico, ¿no? El quiste gigante de cisticerco es quirúrgico. Y acá tenemos el síndrome de Bruns. En el síndrome de Bruns lo que sucede es que hay un quiste en el cuarto ventrículo. O también se le asocia a la forma racemosa. Nuevamente nuestro dibujo, ¿ok? Entonces tenemos acá el cerebro, ¿sí? Tenemos el cerebelo, el tronco cerebral, ¿cierto? Y acá tenemos el quiste. Tenemos un quiste en el cuarto ventrículo. Entonces el quiste se mueve, tapa, o tenemos la forma racemosa, ¿no? En el espacio subaracnoideo. ¿Verdad? Entonces cualquiera de esos dos. O sea, ¿quién produce el síndrome de Bruns? Un quiste en el cuarto ventrículo, ¿eh? Estoy diciendo, en el cuarto ventrículo, ¿no? Es un quiste en el cuarto ventrículo, no en el tercero, no en los ventrículos laterales, ¿ya? Puede ser producido por un quiste en el cuarto ventrículo o por la forma racemosa, el quiste o la forma racemosa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Se tapa de manera intermitente la salida de líquido. Como está en la fosa posterior, va a ver un síndrome de hipertensión endocraniana, miren. Va a haber cefalea, vértigo, vómitos, alteraciones cerebelosas, puede perder la conciencia con los cambios de posición. Cambia el paciente la posición de la cabeza y se tapa. Y al taparse la salida de líquido del sistema ventricular, se produce hipertensión endocraniana, a nivel de fosa posterior, obviamente en primer lugar, ¿no? Entonces puede el paciente, acá dice fallecer, por una hipertensión severa en la fosa posterior, ¿no? Un enclavamiento. ¿Ok? Dice, producido aquí, quiste del cuarto ventrículo o la forma racemosa de la cisterna magna. Ese espacio amplio, inmediatamente, ¿no? Espacio subaracnoideo amplio que está inmediatamente por fuera, digamos, de los agujeros de Lutschki-Magendie. ¿Ok? Esa es la forma racemosa. O la forma quística. Cuarto ventrículo, fosa posterior, síndrome de Bruns. Bueno, el diagnóstico ya pues tenemos una serie de detalles de estudio líquido cefalorraquídeo, las pruebas inmunológicas, etcétera, que no quiero entrar en detalle, esa es la parte ya neurológica. El tratamiento, ya hemos dicho, con albendazol, praziquantel, como ¿no? antiparasitarios, pero desde el punto de vista quirúrgico, hemos dicho también, ¿no? Derivación ventrículo-peritoneal para tratar la hidrocefalia, o una endoscopía, una cirugía endoscópica, se utiliza un endoscopio para entrar al ventrículo y sacar el quiste, o se entra a la fosa posterior para secar los quistes cuando hay forma racemosa, para limpiar, ¿ok? Entonces puede ser una derivación ventrículo-peritoneal, una cirugía endoscópica, o puede también ser una craniotomía abierta para eliminar un quiste gigante de cisticerco, ¿no? O sea, hay condiciones en las cuales hay que operar, trabajo en equipo, ¿no? El neurólogo y el neurocirujano. Muy bien. Y ahora vamos a ver el acceso epidural. El acceso epidural intracraneal y el empidema subdural. Como cualquier colección de pus, ¿qué hay que hacer? Pues drenar, ¿no es cierto? Acá hay las causas. Miren, el acceso epidural o el empidema subdural, tenemos una colección de pus por encima de la dura madre o por debajo de la dura madre. ¿A qué se debe? Infección,
sinusitis, otitis grave, ¿no? Traumatismo craneal. Raramente mira una infección en la sangre, o sea, el paciente está haciendo una bacteriemia, rara vez, ¿no? Entonces, es más o, son infecciones locales, próximas, que producen la invasión del espacio epidural o subdural. Bien, entonces, el acceso cerebral, igual, ¿no? Colección de pus ya en el parénquima, ¿ok? ¿Ya? Y miren, ¿cuál es la clínica? Vamos a hacer una representación acá. Tenemos el cerebro acá, ¿sí? ¿Ok? Tenemos el cerebro acá. Tenemos la osa acá. Voy a ponerlo así. Si la infección está aquí, en el espacio subaracnoideo, decimos que tiene una meningitis. ¿Qué habrá aquí? Rigidez nucal. Pero si la infección está dentro del cerebro, ya no habrá rigidez nucal, ¿no es cierto? ¿Qué va a haber? Focalización. Aquí hay focalización. Si está en el área motora, pues habrá déficit motor, signo de focalización ya, ¿no? Si es el lado izquierdo, en el hemicuerpo derecho. Entonces aquí va a haber, obviamente, una clínica. Lo podemos distinguir de la meningitis. Ambos son infecciones, acceso y meningitis. ¿Cómo lo distinguimos? A ver, perdón, vamos a ver. Acá, ¿no? Miren, cefalea 75%. Nunca está todo completo, ¿no? Los tres manifestaciones más comunes son estas: cefalea, focalización y fiebre. Es la triada del acceso, que vamos a ver, lo menciono aquí, me parece. Bueno, antes, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, cefalea 75%, focalización 60%, fiebre 50%. Tiene un acceso, pero todos los pacientes que tienen acceso hacen fiebre. Miren, no. Entonces, si se no veo una colección, ya 100% todos hacen fiebre, ya es una infección, no. 50% tiene, 50% no tiene. ¿Ok? Sin la focalización, 60%. Pero si está en el parénquima, ¿por qué no focaliza? Porque puede estar en una zona llamada muda, que clínicamente no está dando focalización. No hay zonas del cerebro que, entre comillas, se llaman mudas porque no dan manifestación clínica, ¿no? Cefalea, 75%. Se comporta como un proceso expansivo. El, el- el acceso empieza poco a poco y va aumentando de tamaño, va creciendo. Entonces, pero sí es como un proceso expansivo, como un tumor. ¿Todos tienen dolor de cabeza? No, igual todos los tumores no tienen dolor de cabeza, ¿ya? Pero estos tres elementos son lo clásico. Crisis convulsiva, 40%, y signos meningios, miren, ¿están viendo? Cero, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a avanzar aquí, vamos a pasarnos a ver, ahí está, esto de acá. Esta es la triada clásica entonces, ¿no? Cefalea, fiebre, déficit focal. Para pensar ustedes en meningitis, ¿qué tendrían que tener? Podrían tener fiebre, sí, pero tendrían que tener, en vez de déficit focal, ¿qué? Signos meningios, ¿no? Signos meningios. ¿Ok? Hay una triada también, ¿no es cierto? Hay cefalea, compromiso de conciencia y signos meningios de meningitis. ¿Ok? El síndrome meningio, ¿cuál es? Cefalea, vómitos y rigidez nucal, ¿no? Eso sería. Pero acá, pero acá en el acceso no hay rigidez nucal. Ojo, es la diferencia. Y el síndrome de hipertensión endocraneada, cefalea, vómitos y edema de papila, ¿no? Estamos distinguiendo, ¿no?
Cefalea, vómitos, edema de papila. Un tumor. ¿Ok? Un tumor. Cefalea, vómito, edema de papila, un tumor. Cefalea, vómitos, rigidez nucal, sin meningitis por la rigidez nucal. O, en todo caso, hemorragia subterranoidea, si es algo brusco, ¿no? Entonces, hay un signo de irritación meningia. Acá lo que está afectado es las meninges, por sangre o por microbios. Si es algo de inicio brusco, síndrome meningio, hemorragia subterranoidea. Si hay rigidez nucal, pero compromiso de conciencia, fiebre, ese es un síndrome ya de una meningitis. Compromiso del sensorio, ¿no? Entonces, es una meningitis. Pero si hay cefalea, fiebre, y no hay rigidez nucal, pero sí focalización, lo primerito que tienen que pensar ustedes entonces es en un acceso. ¿Ya? Esta es la triada clásica. Pero dicen, solo aparecen menos del 50% de los casos. ¿Ya? Pero está descrito como lo clásico, digamos, ¿no? ¿Ok? La triada clásica, por eso se llama clásica. Entonces, ¿ok? Entonces distinguimos, ¿no es cierto? Déficit focal en vez de rigidez nucal, ¿ya? Entonces está claro, ¿no? Entendido, pero que hayan prestado atención en este aspecto, ¿no? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se podría distinguir clínicamente? Muy bien, entonces, ahora retrocedamos un poco y tenemos, bueno, la vía, como ven acá, la diseminación por contigüidad es la causa más común del acceso, ¿no? O sea, está la infección en el oído, por ejemplo, o es una sinusitis o una otitis, pasa al cerebro, ¿no? Eso sería lo más común. Y la meningitis, miren, contrario a lo que se podría pensar, es lo menos frecuente, ¿no? O sea, hace meningitis el paciente, tiene una meningitis por estafilocócica, por ejemplo, no hace acceso. Su enfermedad es la meningitis, nada más, no hace meningitis más acceso, ¿no? Es lo menos frecuente, ¿ya? Como causa de infección. Lo más común es una infección por continuidad. Hematológica menos, sí, por inoculación directa, por ejemplo, una herida, ¿no? Un golpe con una piedra, por ejemplo, un TEC con fractura, con invasión del parénquima, podría ser, o una cirugía también, 10% menos todavía, ¿no? O sea, lo más frecuente, entonces no se olviden, presten atención, es por continuidad, ¿no? ¿Ok? Ese sería el mecanismo más, una otitis, una sinusitis sería la causa, una pieza dental cariada, infectada, un acceso dental, ¿cierto? Produce entonces el acceso. ¿Y cómo se trata? Acá miren, cerebritis es la etapa donde todavía no hay acceso, o sea, no hay una colección de pus, sino hay una infección local, ¿ok? Y hay edema cerebral, ¿ya? Se divide en las etapas del acceso, cerebritis temprana, tardía, capsular temprana y capsular tardía. En esta etapa capsular ya propiamente hablamos del acceso. ¿Por qué? Porque el acceso implica la formación de una cápsula que excluye a los microbios del tratamiento antibiótico. Ya no llega. Esa colección purulenta está excluida del resto del cuerpo, digamos, por, la presencia de la cápsula del acceso. Entonces, o sea, hay una etapa de cerebritis donde todavía el, el- el- el paciente puede ser tratado con antibióticos, porque ahí no hay la cápsula, todavía el antibiótico llega. Cuando ya se convierte y está en un acceso propiamente, cuando es capsular ya requiere un tratamiento ya quirúrgico. O sea, no se opera la cerebritis, ojo, ¿ya? No se opera, se da tratamientos antibióticos, ese es el concepto básico, ¿ya? Entonces, acá ves, esta es una gráfica para mostrar que hay un centro necrótico con pus y la formación de una pared alrededor de un centro necrótico. Y tenemos cerebritis, tratamiento no quirúrgico, médico no quirúrgico. Acceso menor de 2 centímetros. Como todavía es pequeño, todavía pueden llegar los antibióticos al centro de la colección de pus. O sea, acceso menor de 2 centímetros o cerebritis, tratamiento médico no quirúrgico. ¿Cuándo se opera?
cuando el acceso es mayor de 2 centímetros. Ya es muy grande, ya el antibiótico no llega, ¿no? O mayor de 2 centímetros profundo, ¿qué se hace? Pues una cirugía estereotáxica, ¿ya? En la cirugía estereotáxica lo que se hace, para que se entienda, este es el cráneo del paciente, se hace un pequeño agujero y se introduce, ¿no? Con guía, con una cánula acá. Solamente con una computadora se localiza el punto donde está el acceso, ¿no? Y se drena. Esa es la cirugía estereotáxica, ¿ok? Y cuando el acceso es mayor y es superficial, por ejemplo, no es profundo, aquí es más grande de 2 centímetros, se hace una cirugía abierta. O sea, se abre el cráneo y se evacúa el acceso, ¿ya? Entonces, cerebritis o acceso menor de 2 centímetros, acceso pequeño, el tratamiento es no quirúrgico, ¿ya? Porque ahí llega el antibiótico. Si es profundo, cirugía estereotáxica, presten atención, no es una cirugía donde se introduce como una cánula nada más. Con una guía, con computadora se localiza como el trayecto de la cánula. Y si es grande, mayor de 2 centímetros, una cirugía abierta. En ambos casos, más de 2 centímetros, no se olviden, más de 2 centímetros, la línea es quiebre, digamos. ¿Ok? Acá. Perdón, a ver. Acá, ¿no? No. La línea de separación es aquí, ¿no? 2 centímetros. 2 centímetros o cerebritis no se opera. Más de 2 centímetros, cirugía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos acá tratamiento antibiótico, etcétera, ¿no? De acuerdo al germen, ¿no? Tengo una... A ver. Ya, ok. Entonces tenemos complicaciones, bueno, está aquí, la pueden leer. Lo importante es que aquí que vean que si se abre el ventrículo, la mortalidad es muy alta. Donde está el acceso cerebral, se abre el ventrículo. Donde está aquí. El sistema ventricular es una de las complicaciones subagudas más serias. La ventriculitis, no se olviden, es una infección muy severa, ¿ya? Muy, muy grave. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de tuberculosis. Ya hemos visto entonces infección del sistema de derivación, hemos visto la neurocisticercosis y hemos visto las infecciones piógenas. ¿Ok? Ahora tenemos la infección por Mycobacterium tuberculosis. Y vemos algunos detalles, dice aquí, meningitis tuberculosa, distintas formas de meningitis que pueden afectar al sistema nervioso. La meningitis tuberculosa no la tratamos, obviamente, ¿no? Podemos tratar, sí, la complicación. ¿Cuál sería la complicación? Pues una hidrocefalia, ¿no? Como cualquier meningitis, la meningitis tuberculosa también puede producir hidrocefalia. ¿Okay? La aracnoide puede inflamarse, se produce una aracnoiditis, ¿no? Tenemos acá el cerebro igual, se produce una inflamación y se tapa, ¿no? Y el líquido no sale o no sube, se obstruye el camino. Entonces se produce una dilatación ventricular por acumulación de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hay que hacer? Pues una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Entonces, pero la misma meningitis tuberculosa no la tratamos, ¿no? Si no hace hidrocefalia, pues sí, pues manejo médico no quirúrgico, ¿ok? Cardioloma tuberculoso, aquí sí, acá ya tenemos una lesión ocupante de espacio. Este se porta como un tumor ya. Se le llama granuloma tuberculoso o tuberculoma. Esto ya se comporta como un tumor, va creciendo, creciendo y da signos de focalización, ¿ya? Y acá puede ser a nivel cerebral o medular también, ¿no? Pero aquí tenemos lo más típico a nivel de la columna, que es la enfermedad de Popp, ya que es una infección, la más común de las osteitis, ¿no? Que afecta a las vértebras, sobre todo dorsales, bajas y lumbares altas aquí, que puede producir la compresión de la médula espinal. Y bueno, y acá se menciona un caso particular del HIV con tuberculosis, ¿no?
distintas formas de afectación del sistema nervioso, ¿no? Hidrocefalia, como un proceso expansivo o como una lesión vertebral con compromiso vertebral y compresión medular. Muy bien. Más de lo mismo, ¿no? Medular, puede ser medular, intracraneal puede ser meningia, meningitis, tuberculomas, puede haber accesos también o encefalitis, ¿no? Tuberculosa, no solamente meningitis, depende qué elementos se dañen, se comprometan, ¿no? Desde el punto de vista anatómico. Y se hace diagnóstico con radiografía. Miren, acá es importante, ¿no? Uno dice, pues tiene tuberculosis cerebral, va a tener tuberculosis pulmonar, ¿no? Presten atención, miren, solo 50%, ¿no? A 70% dice. No todos. Muestran la presencia de alteraciones causadas por TBC antigua o reciente en la radiografía de tórax. En el cerebro tiene un granuloma tuberculoso. No sabemos, se ve como un proceso expansivo. Y en la placa, solamente el 50% tiene, o el 70% de los casos va a tener compromiso pulmonar, ¿no? O sea, podría ser hasta un 50% está normal la placa de tórax, ¿ya? Y tiene tuberculosis cerebral, ¿ya? Entonces es importante, ya tengan en cuenta, ¿no? Que si tiene tuberculosis cerebral, ¿va a tener tuberculosis pulmonar? No, no es así, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, se hace tomografía, resonancia, etcétera, para hacer el diagnóstico. Muy bien. Y acá tenemos una imagen de lo que sería un granuloma, ¿no? Entonces, se ve aquí un edema, ¿no? La lesión que capta el contraste. Hay características, ¿no? Se puede distinguir entre un tumor realmente y un granuloma, pero hay efecto de masa, se comporta como un proceso expansivo con edema cerebral alrededor de la lesión. Acá es anterior, es frontal, como se ve acá, esta es una imagen axial y esta es una imagen sagital. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Entonces, primero hacer diagnóstico, porque a veces no se tiene definido el diagnóstico. A veces muchos de estos pacientes entran como si fuesen tumores cerebrales. Se hace la tomografía y da un tumor cerebral, se opera y lo que encuentran es un tuberculoma, es decir, un material gaseoso o una lesión amarillenta, dura, que cuando va al patólogo, el patólogo le informa como reacción inflamatoria crónica, granulomatosa. Entonces, ¿ok? Entonces, muchas veces no se encuentran microbios, pero con esa descripción uno dice, este es un granuloma tuberculoso. O sea, tratamiento, una vez que se ha eliminado, se ha operado el paciente, ¿no? Y se ha sacado esta formación, se ha eliminado, ¿no? Se ha sacado, se ha enviado, ha ido ya a patología, ha quedado el paciente sin ese nódulo, todavía tiene acá la presencia del microbio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues darle tratamiento antituberculoso, ¿ya? El esquema que ustedes seguramente han visto. Eso ya los neurocirujanos ya no hacemos eso. Generalmente, cuando tenemos el diagnóstico, lo pasamos a infectología para que le dé un tratamiento por 6 meses, 8 meses, etc. Ya ellos tienen su esquema ya. ¿Ok? Entonces, ese sería lo que sigue acá a esta. ¿Ok? Ahora, esta es la espondilitis tuberculosa o mal de Pop. Presten atención, miren todas las características. El mal de Pop es una espóndilo significa columna, litis es inflamación, una inflamación de la columna, pero que afecta a los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Si este es un cuerpo vertebral y este es el otro cuerpo vertebral, va a haber una inflamación, una infección del cuerpo vertebral que se va a extender y después se va a comprometer el espacio intervertebral. ¿Ok? Entonces, dice las características. Es la forma más frecuente de compromiso osteoarticular. Tuberculosis. O sea, ¿puede afectarse otra articulación en la tuberculosis? Sí, la rodilla, por decir, pero acá está la forma más común, la afectación de las vértebras.
Ese compromiso vertebral se llama mal de Pot o espondilitis tuberculosa. Entonces, el mal de Pod afecta a la columna, la forma más frecuente de compromiso osteoarticular de la tuberculosis. Puede ser secundaria de diseminación hematógena de un foco pulmonar. Puede haber un foco pulmonar o puede no haberlo, ¿no? Pero aparece puede aparecer como una complicación. Miren aquí, este es un detalle importante. Se afectan sobre todo las vértebras dorsales bajas y lumbares altas, ¿ya? Presten atención, o sea, no es cervical, usualmente no afecta a las vértebras cervicales, o el sacro, por decir, o cérvico dorsal, no es cérvico dorsal. Es a nivel de la unión de la charnela. Así está la columna cervical, acá viene la columna dorsal, y este costado, ¿no? La lumbar y la porción sacra, ¿cierto? Entonces tenemos la porción cervical sería acá, ¿ok? La porción dorsal acá, ¿sí? ¿Ok? La porción lumbar aquí, perdón, vamos a cambiar de tono, la porción dorsal acá, lumbar, ¿sí? Y finalmente la porción sacra, ¿no? Entonces, el problema está acá, es dorso lumbar, es lo que más se afecta, ¿ya? Dorso lumbar. Entonces, no cervical, no dorsal alto, sino lo más frecuente que sea dorso lumbar, dorsal baja, lumbar alta, donde hay todavía médula, ¿ok? Y si hay médula y se afecta la vértebra, puede producirse una fractura, ¿no? Y se compromete inicialmente los cuerpos vertebrales, lo que ya les decía, los cuerpos, y secundariamente al disco. Esto también es importante porque en otras enfermedades se compromete primero el disco, una discitis se llama, ¿no? Una inflamación del disco. Acá no, es cuerpo vertebral primero. Afecta la zona anterior y el espacio intervertebral con extensión posterior. ¿Qué significa? Que el cuerpo vertebral se va a dañar la parte anterior, de tal manera que cuando se fractura, si esta es la vértebra, ¿no? Se va a acuñar, va a haber un acuñamiento la persona se va a doblar, se va a producir una vértebra sin cuña, ¿ya? Va a tender a ceder a la estructura vertebral por la enfermedad, de tal manera que se va a angular la columna, ¿sí? Se va a angular la columna, ¿ok? Entonces, se va a producir acá una jiba, una joroba, ¿ok? Y esto material se va a salir y se va a producir lo que dice acá, un verdadero acceso, ¿no? Un acceso, de tal manera que vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Esta es la radiografía. Miren, osteoporosis, primero, del cuerpo vertebral, ¿no? ¿Ok? Después una osteolisis. Después se va a fracturar el cuerpo, va a ceder, se va a acuñar. Y al acuñarse se va a formar la angulación, la jiba, ¿no? Ustedes pueden palpar al paciente y van a encontrar la jiba, la joroba, ¿no? Y el material que estaba acá se va a desplazar y va a imagen lo que se llama el acceso osifluente, ¿ya? El primer signo, dice acá claramente, es la osteoporosis. Eso sería con la osteoporosis, un hueso más o menos intacto, no solamente osteoporótico, ese cuerpo vertebral. Después va a venir todo lo demás, ¿no? A avanzar el proceso. ¿Ok? Y acá se tiene la llamada triada de Pop. Miren, el cuerpo vertebral, se compromete el disco, el otro cuerpo vertebral, ¿ok? Se produce el acceso alrededor del cuerpo vertebral. Entonces se produce la jiba o sifosis, el acceso paravertebral, llamado osifluente, y al acuñarse, como es dorsal todavía, la médula espinal está terminando, recuerden, en L2. Supongamos que este es el D2, L1, L2. ¿Ok? Entonces puede haber compresión de la médula. Y si hay compresión de la médula, déficit neurológico. ¿Ya? Entonces la tríada de Pop. Sifosis, acceso paravertebral, el acceso paravertebral,
y el déficit neurológico. ¿Cuál será? Si es compromiso medular, una paraparesia o una paraplegia. ¿Ok? Ese sería el compromiso.